Muy bienvenidos. En este video vamos a comenzar a resolver un primer parcial de la materia. Bueno, recuerden que los dos primeros ejercicios son a desarrollar. Este sería el primero. Nos dicen, se tiene un recipiente de sección cuadrada mucho mayor que 1 centímetro cuadrado, lleno de agua. Vamos a considerar que la densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico. Y nos dicen que está lleno de agua hasta una altura de 2,8 metros con una pequeña abertura de sección 1 centímetro cuadrado a 1 metro de altura. Y esta abertura está tapada por un corcho. Nos piden A, calcular la presión manométrica sobre el corcho. Bueno, ya habíamos hecho un ejercicio muy parecido, si no el mismo, en la guía. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar, ¿sí?, o tratar de determinar, es de qué tema nos están hablando. Lógicamente es un ejercicio de fluidos, ¿sí?, pero nos piden calcular la presión manométrica sobre el corcho, ¿sí?, una presión en un punto acá. Entonces, ¿este fluido está en movimiento o está quieto? Está quieto, entonces esto es hidrostática. Por lo tanto, vamos a agarrar y calcular una presión a una cierta profundidad. Entonces, ¿qué vamos a usar? El teorema general de la hidrostática. Vamos a considerar al agua como un fluido ideal, ¿sí?, y vamos a tener que definir entonces dos puntos. O al menos de esta forma lo planteábamos siempre nosotros. Vamos a tomar un punto acá, ¿sí?, un punto de referencia. Acá les puse, esto sería la presión atmosférica, ¿sí?, está en contacto con la atmósfera este fluido, no nos dicen que sea un recipiente cerrado ni nada. Y acá, que es donde nosotros queremos calcular la presión, ¿sí?, la presión del líquido que se está ejerciendo sobre el corcho. Bueno, vamos a llamar a estos puntos de alguna forma A y B. Y para plantear el teorema general de la hidrostática, nosotros lo que decíamos es, vamos a poner la presión en el punto más bajo, en este caso es B, menos la presión en el punto más alto, A, va a ser igual a la densidad por la gravedad o al peso específico, pero fíjense que me dieron de dato la densidad, así que la usamos, por la diferencia de alturas siempre positivas. Entonces tenemos acá, desde el piso hasta acá arriba, tengo la altura en A. Y desde el piso hasta acá, ¿sí?, este metro, tengo la altura de B. HA menos HB. Otra forma es plantear este delta de alturas, ¿sí?, esta diferencia de alturas, que sería directamente agarrar y decir, bueno, en B tomo el 0, ¿sí?, y hago la diferencia, esta de 2,8 menos 1 metro, para calcular la diferencia de altura entre A y B, ¿no? Es lo mismo. Bueno, a mí lo que me están pidiendo calcular es la presión entonces en B. Y me dicen que tiene que ser presión manométrica o relativa. Entonces, el punto de referencia que elegimos, el punto A, si nos piden presión manométrica, ¿qué valor vamos a considerar? 0, ¿verdad? No vamos a considerar la presión atmosférica. Vos podés hacerlo, ¿sí? Si vos considerás la presión atmosférica acá, pones una atmósfera, cuando hagas toda la cuenta y llegues al resultado de B, te va a dar lógicamente un valor mayor a una atmósfera, ¿sí?, porque en este punto el corcho no está sometido solo a la presión atmosférica, sino también a toda esta columna de líquido, entonces va a tener una presión mayor. Y la presión B que obtengas, entonces, va a ser la presión total o la presión absoluta sobre el corcho, ¿sí? Vas a tener que hacer la cuenta después para encontrar la presión manométrica. Por eso, directamente, si elegís que tu punto de referencia sea acá, la presión en A sea 0, ya la presión de B que obtenés es la manométrica. Bueno, dicho todo esto, que ya lo habíamos hablado varias veces, proseguimos. ¿Cómo me va a quedar? Tengo todos los datos, simplemente tengo que resolver. La densidad, a ver, 1 gramo por centímetro cúbico. Esto ya sabemos de memoria, que es lo mismo que 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? A esta altura ya tenemos que tener bien sabidas las equivalencias, si no, anda al video de fluidos, ¿sí? Mira los videos de hidrostática y ahí siempre seguimos todos los pasajes, todo prolijito. Entonces esto es 1000 kilogramos por metro cúbico. En el parcial, ¿sí?, en el encabezado, nos dicen lo siguiente. En los casos que sea necesario, utilice módulo de gravedad, ¿sí?, de G, que sea igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces,
No es como en la guía que considerábamos 9,81, sino que acá consideramos 10 metros por segundo al cuadrado. Mucho más fácil. Bueno, hacemos la diferencia de alturas. Esto es 2,8 metros menos 1 metro. Y simplemente tenemos que hacer la cuentita. 1000 por 10 me va a dar 10.000. Esta diferencia va a ser 1,8, entonces me va a quedar de resultado 18.000. ¿18.000 qué? ¿En qué unidades? Bueno, fíjate que me queda kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto, ¿sí?, me va a dar newton. Todo esto me da newton. Y acá voy a obtener 1,8 metros, ¿sí?, que me va a quedar acá arriba. Le voy a poder cancelar con uno de estos metros de acá, me va a quedar al cuadrado. Newton sobre metro cuadrado, pascal. ¿Sí? Entonces, la respuesta del ítem A es que la presión sobre el corcho, o sea, en este punto B, es de 18.000 pascales. O si quieren escribirlo de otra forma, 18 kilopascales. Bueno, vamos al ítem B. En el ítem B nos dicen, si se extrae el corcho, calcular la velocidad de salida del líquido. Bueno, ahora vamos a tener esta otra situación. Se sale el corcho, ¿sí? Voy a borrar esto, esta altura de ahí. Se sale el corcho y empieza a salir el líquido. Lo que queremos saber es con qué velocidad lo hace. Entonces vamos a agarrar y vamos a plantear, por ejemplo, un punto B, C, Z, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Yo voy a agarrar y voy a llamarlo C, ¿sí? Acá, inmediatamente cuando sale el líquido. Ahora lo que tenemos es un problema de hidrostática. Esto ya lo borro, ¿sí? Lo usamos en el ítem A. Lo que tenemos es un problema, perdón, dije hidrostática. Lo que tenemos ahora, que hay fluido en movimiento, es un problema de hidrodinámica. Y se acuerdan que estos ejercicios los podíamos resolver con el teorema de Torricelli, ¿no? Porque si miramos nuestro esquemita y lo que nos dicen en el enunciado, es muy claro que tenemos que hacer algunas suposiciones que se pueden hacer tranquilamente en este ejercicio para llegar a encontrar la velocidad en C, la velocidad de salida del líquido, a través del teorema de Torricelli. Pero de todas formas vamos a plantear todo prolijito y vamos a ver cómo encontrábamos la expresión y todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agarrar y tomar una línea de corriente. Entonces, una línea de corriente puede ser algo que venga así, ¿está? Sería como representar la trayectoria que hace, ¿sí?, una partícula de fluido. Tomamos dos puntos dentro de esta línea de corriente, un punto A y un punto C. Siempre tomamos un punto ahí arriba estratégicamente. Y lo que hacemos es plantear Bernoulli, que nos decía que la presión en A más 1/2 de la densidad por la velocidad en A al cuadrado más densidad por gravedad por altura en A tiene que ser exactamente igual a toda esa misma expresión, pero ahora para el otro punto que estamos analizando dentro de la línea de corriente, para el punto C. Entonces, presión en C más 1/2 de la densidad por la velocidad en C al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Bueno, lo que nosotros queremos encontrar es esto de acá. ¿Qué suposiciones podíamos hacer para resolver esto? Porque si no, no hay manera de resolverlo. La primera suposición que íbamos a hacer era agarrar y decir, bueno, en este punto A que yo tomé, que está en contacto con el aire, ¿sí?, con la atmósfera, yo tengo presión atmosférica, ¿no? Bien, y en este punto C también, porque tenemos un chorrito de agua, en este caso es este fluido de agua, que sale y está en contacto ahora con el aire, es un chorrito finito, entonces directamente decimos, bueno, su presión podemos aproximarla a la presión atmosférica, entonces la presión en A va a ser igual a la presión en B, ¿sí?, que va a ser la presión atmosférica. Y fíjate que este término se repite, entonces, perdón, ya estoy chipeada con poner B y ahora estoy trabajando con un punto C. La presión en A va a ser igual a la presión en C. Se repite, ¿sí?, es exactamente el mismo valor, entonces las puedo cancelar. Segunda suposición que podíamos hacer. Fíjate que en el enunciado hacen hincapié en esto. Nos dicen que
este recipiente tiene una sección mucho más grande, fíjate acá una sección mucho más grande a 1 centímetro cuadrado y que acá la otra sección es de 1 centímetro cuadrado. Entonces lo que nos están diciendo es que la sección en A, ¿sí? Vamos a llamar esta sección A y esta sección por donde sale el líquido C, así somos congruentes con lo que escribimos. No puedo cambiar de A y B a pasar a A y C. Bueno, que no les pase a ustedes. Esta sección es mucho más grande que la sección C, ¿sí? Entonces, lo que podríamos decir a partir de esto, y por la ley de continuidad, es que la velocidad de A va a ser mucho menor a la velocidad del fluido en C, ¿sí? Fíjate acá, sale un chorrito, sale rápido, pero acá baja lento el nivel. Entonces, lo que uno agarra y dice es, bueno, a partir de esto podemos aproximar que la velocidad en A va a ser 0. Y si la velocidad en A va a ser 0, todo este término da 0, ¿sí? Cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Nos quedan entonces este término de este lado, este término de acá y este término de energía cinética donde está nuestra incógnita. ¿Algo más? Bueno, algo que no es una suposición, sino que depende de cómo vos consideres las alturas, es que si vos querés, podés agarrar y decir, bueno, yo voy a agarrar y considerar que la altura en C es 0. Si la altura en C es 0, todo este término se cancela, ¿sí? Y trabajas nada más con este término de acá y este otro. Si la altura en C es 0, ¿sí? Si yo acá establezco mi 0 de las alturas, hasta acá, ¿cuánto voy a tener? ¿Sí? Este pedacito que lo borré antes era de 1 metro. Esto es 2,8, entonces claramente este pedacito que me falta es de 1,8 metros. Entonces la altura en A sería 1,8 metros. ¿Sí? Y despejando me quedaría que la velocidad en C va a ser igual a 2 por la gravedad por la altura en A. Esto, si toman esta suposición, no es una suposición, perdón, si toman este sistema de alturas. Vamos a plantearlo ahora, ¿sí? Con el sistema de alturas que veníamos usando en el ítem A. Entonces, si nosotros agarramos y consideramos que acá tenemos 1 metro y que acá la altura en A va a ser de 2,8 metros, directamente este término no lo cancelamos, nos queda. Entonces, si lo paso restando, me va a quedar densidad por G por HA menos densidad por G por C, la tengo con B. Esto va a ser igual a 1 medio de la velocidad en C al cuadrado, ¿sí? Y fíjate que tengo D y G, ¿sí? En estos dos términos, entonces puedo sacarlos como factor común. Me va a quedar densidad por gravedad por la diferencia de alturas. Y perdón que acá me faltó la densidad, 1 medio de la densidad de la velocidad en C al cuadrado. Ahí está, ¿sí? Entonces acá me queda lo mismo. Y fíjate que densidad y densidad las puedo cancelar porque están ambas repetidas, ¿sí? Si no, pueden pensar que lo que hacen es pasar la densidad acá y densidad dividido densidad da 1, ¿sí? Es lo mismo que cancelarlas de esta manera. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Pasar este 1 medio que está multiplicando acá dividiendo, pero dividir por 1 medio es lo mismo que multiplicar por 2, ¿sí? Si lo quieren ver de otra forma, tienen un 2 acá que divide, lo pasan del otro lado multiplicando, es lo mismo. Entonces, esto, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 2 por G por la diferencia de alturas, ¿sí? Todo esto va a ser igual a la velocidad en C al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si paso entonces esa potencia como raíz cuadrada? Me queda 2 por G por la diferencia de alturas. Y fíjate que ya sea que hayas elegido este sistema de alturas de acá, ¿sí? Que marqué en azul, o este, te tiene que dar exactamente el mismo resultado. Porque acá vos dijiste, bueno, la altura en C es 0, la altura en A es 1,8 metros. Entonces acá la cuenta te va a quedar con 1,8 metros. Y acá la altura en A es 2,8 metros, ¿sí? Y la altura en B 1 metro. Si haces la diferencia te vuelve a quedar también 1,8 metros, ¿sí? Bueno, vamos a agarrar y resolverlo de esta forma, ya que estamos.
nos va a quedar que la velocidad en c es 2 por 10 metros sobre segundo al cuadrado por 2,8 menos 1, ¿qué? Metros. Todo esto con raíz, ¿sí? Velocidad en c va a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado por 1,8 metros. Todo esto dentro de la raíz. Nos queda entonces 36 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y esto no es otra cosa que 6 metros sobre segundos. Acordate que lo que pasa acá es que vos podés separar esa potencia, esa raíz, perdón, en raíz de 36 y raíz de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces acá se van a cancelar y acá voy a hacer directamente la cuenta. Me queda 6 metros sobre segundo. ¿Ahí está? Bien, anotamos el resultado y ya está. La velocidad en el punto C es de 6 metros sobre segundos. Espero que se haya entendido y continuamos.